Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1356. ¿Estamos a punto de llegar? Dentro de la túnica del espacio-tiempo, Zhao Fen tenía una comprensión aproximada de la situación de la nave voladora. Había pasado los últimos 3 años en reclusión, y la gran mayoría de ese tiempo en la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. En estos 3 años, había estabilizado completamente sus cimientos como un dios antiguo de rango 8, y su intención espacial había alcanzado el nivel 7. Su técnica de origen del vacío del cielo del caos también se había cultivado hasta el 3er nivel. Además de eso, había terminado de avanzar en el 4.º nivel de la técnica de división del alma, aunque todavía no había dividido su alma. Después de todo, dividir el alma era extremadamente peligroso y no requería ninguna interrupción. Además, después de dividir su alma, sería débil por un período de tiempo. Además, Zhao Fen había modificado sus diversas técnicas de línea de sangre ocular, utilizando las artes que había cultivado y sus propias experiencias para desarrollar nuevas técnicas de línea de sangre ocular. En el otro extremo, el dragón serpiente destrucción negra también había ganado mucho. Con la ayuda de las escalas inversas de Destruction Dragon Race que Zhao Fen había duplicado, hace mucho tiempo que se había convertido en un dios antiguo de rango 8. Además, su cuerpo de dragón serpiente estaba en medio de convertirse en un verdadero dragón. Su línea de sangre Destruction Dragon Race también se había vuelto más gruesa. Era el que había madurado más rápido en los últimos 3 años, y había ganado incluso más fuerza que Zhao Fen. Por supuesto, esto se debió a su destacado linaje. Uno podía ver fácilmente cuán aterrador era el linaje de la raza suprema de la era antigua, la Destrucción Dragon Race, el obstinado enemigo del Cuervo Dorado. Pero después del uso repetido de las escalas inversas, habían perdido su efecto original. Si el dragón serpiente destrucción negra quería avanzar más, necesitaba buscar otros medios. Maestro, en mi nivel actual de fuerza, ni siquiera los dioses antiguos de rango 8 son un rival para mí. El dragón serpiente de la destrucción negra vio que Zhao Fen había terminado su reclusión e inmediatamente dijo. Fue completamente debido a Zhao Fen que pudo poseer su nivel actual de cultivo. El dragón serpiente de la destrucción negra incluso a veces pensó que era muy afortunado de haberse sometido a Zhao Fen en ese entonces. Sin embargo, Zhao Fen había progresado demasiado y ejercido demasiada presión. En el momento en que el dragón serpiente de la destrucción negra no pudiera seguir el ritmo y se quedara en el polvo, se sentiría extremadamente inseguro. Este dragón serpiente negra, por un lado, Kun Yun suspiró con algo de envidia. En estos 3 años, bajo las instrucciones de Zhao Fen, hace mucho tiempo que se había convertido en un dios verdadero de rango 3, y su fuerza había avanzado a pasos agigantados, de modo que ahora estaba en la cima del rango 3. Esta velocidad de cultivo sería algo de lo que estar muy orgulloso en cualquier facción ordinaria de 5 estrellas, pero mientras pasaba tiempo junto con el grupo de Zhao Fen, no podía sentir ningún sentido de logro. Incluso había escuchado que uno de los buenos amigos de Zhao Fen, Xin Wen, ya era el maestro del salón de la facción de la raza del dios gigante. Kun Yun casi había muerto por la conmoción. Swish. Zhao Fen dejó la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. Hermano Zhao, tu aura está completamente restringida. Parece que ya has solidificado tu cultivo. Dijo el dios antiguo Sundermount con sorpresa. En las filas de los dioses antiguos, muchas personas ya habían alcanzado el límite de su potencial, lo que requería un esfuerzo increíble para apenas abrirse paso en el siguiente rango. Por esta razón, solidificar completamente su cultivo fue aún más insoportablemente difícil. ¿Casi llegamos?, preguntó Zhao Fen. Antes, sintió que la nave voladora se desaceleraba y los 2 miembros del salón del dios gigante salían de su reclusión, por lo que estaba seguro de que casi estaban allí. Sin embargo, no pudo ver nada inusual a su alrededor. Está en medio de ese mar frente a nosotros, dijo el dios antiguo Stillemon con una sonrisa. ¿En el mar? Zhao Fen estaba asombrado. Felpa. El barco volador se hundió en el mar.
Viajó hacia adelante, dando vueltas alrededor de unos enormes remolinos, antes de detenerse finalmente en un bosque de coral color sangre. Después de bajar del barco, el grupo se dirigió a cierta parte del bosque de coral de sangre, donde los dos miembros del Salón del Dios Gigante formaron un hechizo. Un sendero sombrío apareció instantáneamente ante ellos. El trío atravesó el camino y emergió en una vasta área. No había nubes a la vista, y se podían ver enormes montañas a su alrededor. Innumerables palacios se podían ver en lo alto de estas altas montañas. También escondido. Zhao Feng estaba aturdido. No era de extrañar que nunca hubiera oído hablar de Jiang Hall. Uno tenía que darse cuenta de cuán notable era estar en el puesto 15 entre las 10.000 razas antiguas para hacer la raza del dios gigante, y sin embargo, esta facción estaba tan bien escondida que casi nadie lo sabía. Hay una razón para esto de la que aprenderá pronto. El antiguo dios Estillemon suspiró y no dijo más. En este momento, los sentidos divinos surgieron de varias de las montañas cercanas. Después, varias figuras volaron inmediatamente desde un palacio. Un experto en dios antiguo con una armadura dorada salió volando desde la distancia. Antiguo dios Sundermount, antiguo dios Estillemon, has regresado. ¿Quién es? El dios antiguo con armadura dorada le dio a Zhao Feng una mirada desagradable. El poseedor del sello del dios antiguo, dijo directamente el dios antiguo Sundermount. El dios antiguo de armadura dorada respondió de inmediato. Entonces, ¿por qué lo trajiste aquí? Su significado era obvio. Traer de vuelta el sello del dios antiguo fue suficiente. No deberían haber traído de vuelta a Zhao Feng. Fue invitado por Lord Wuen. Dijo el dios antiguo Estillemon con frialdad. En los 3 años que habían pasado juntos después de la batalla con el dios antiguo Nethertoot, su relación era bastante buena, y el dios antiguo Estillemon gradualmente comenzó a acercarse a Zhao Feng. El nombre Lord Wuen inmediatamente hizo que el dios antiguo con armadura dorada inclinara la cabeza en silencio. En este momento, una voz fuerte y brillante vino de las montañas. Estillemon, tráeme a nuestro invitado. El mundo se quedó instantáneamente en silencio cuando todos bajaron la cabeza y se inclinaron. Zhao Feng determinó que esta persona no era otra que Xin Wen, pero no pudo determinar exactamente de qué montaña provenía la voz. Vamos. El dios antiguo Estillemon llevó a Zhao Feng a través de las montañas hasta una enorme montaña amarilla y antigua. En la cima de esta montaña había un palacio simple y poco sofisticado, y frente a este palacio había una figura erguida. Su apariencia era normal, pero cada uno de sus movimientos exudaba un aire extremadamente anormal. Con solo quedarse allí, parecía estar fusionado con toda la montaña. Era enorme e imponente, lo que hacía que los demás se sintieran inferiores. Zhao Feng, mucho tiempo sin verte. Entremos y hablemos. Xin Wen sonrió casualmente. Realmente eres insondable. Zhao Feng dio un suspiro emocional y entró al palacio. A pesar de que sabía que Xin Wen era inusual al final de su tiempo en la zona continente, la situación real aún estaba más allá de sus expectativas. Desde que llegó al antiguo reino desolado de los dioses, Zhao Feng se había encontrado con todo tipo de oportunidades y fortunas, e incluso había logrado convertirse directamente en un dios antiguo de rango 7 cuando se abrió paso. A pesar de todo eso, todavía era muy inferior a Xin Wen. Zhao Feng podía sentir que Xin Wen era, como mínimo, un dios antiguo de rango 9, pero era aún más insondable e inestimable que cualquier otro dios antiguo de rango 9 que hubiera visto. Originalmente pensé que necesitarías al menos 500 años para poder verme. No pensé que eso avanzaría tan rápido. Después de sentarse, Xin Wen comenzó a inspeccionar cuidadosamente a Zhao Feng. ¿500 años? Zhao Feng sonrió levemente. Cualquier otro dios verdadero que viniera de una zona exterior al antiguo reino desolado de los dioses podría recibir 1000 años y aún no alcanzar el nivel actual de Zhao Feng, y sin embargo, Xin Wen había predicho 500 años. Claramente sabía que el ojo izquierdo de Zhao Feng era inusual. Estoy devolviendo esto. Zhao Feng sacó el sello del dios antiguo. Después de todo, este objeto originalmente pertenecía a Xin Wen.
Durante los últimos 3 años, estudió el sello del dios antiguo muchas veces. Cuanto más lo estudiaba, más se daba cuenta de que el sello del dios antiguo no era simple. Al final, entendió una cosa. Nunca había refinado por completo el sello del dios antiguo, porque el sello del dios antiguo todavía tenía un maestro. Esa persona no era otra que Xin Wen. BZZZZ. El sello del dios antiguo voló solo al lado de Xin Wen. Gradualmente, comenzó a exudar una poderosa energía y corrientes blancas de luz comenzaron a dar vueltas alrededor de su superficie. Con otra capa de sellos deshecha, el sello del dios antiguo ahora exudaba la energía de un artefacto divino de calidad suprema. Así que ya lo sabes. Correcto. El sello del dios antiguo es un objeto de verificación que pertenece al maestro de salón del dios antiguo. Xin Wen se sorprendió claramente cuando guardó el sello del dios antiguo. ¿Salón del dios antiguo? ¿No era el salón del dios gigante de la facción de Xin Wen? ¿Qué conexión tenía con Ancient God Hall? Hace 300 millones de años, había una facción de élite de 5 estrellas en la zona de Chixing conocida como Ancient God Hall, muy conocida incluso en todo el antiguo reino desolado de los dioses. El salón del dios antiguo estaba controlado por 2 razas principales. La raza del dios gigante y la raza del alma antigua. Una mirada nostálgica apareció en el rostro de Xin Wen mientras hablaba lentamente. Resultó que la zona de Chixing no había comenzado con un salón del dios gigante y un salón del alma antigua, sino solo una facción suprema de 5 estrellas conocida como salón del dios antiguo. El gobernante más alto del salón del dios antiguo era la raza del dios gigante, pero el rasgo especial de la raza del dios gigante era que las posibilidades de que su línea de sangre se transmitiera eran bastante bajas y su sangre era bastante fina. Estos 2 factores hicieron que el poder de la raza del dios gigante disminuya gradualmente. En comparación, la Ancient Soul Race tenía más personas, y aunque estaba clasificada por debajo de la Giant God Race, su línea de sangre era más gruesa y sus técnicas eran extrañas. No estaban satisfechos con la situación, y después de muchos años de intrigas, finalmente lograron tomar el poder y derrocar a la raza del dios gigante. A partir de ese momento, Ancient God Hall se convirtió en Ancient Soul Hall. Habían pasado muchos años desde ese incidente, y solo unos pocos viejos monstruos en el antiguo reino desolado de los dioses conocían estos secretos. Pensar que sería así. Zhao Fen escuchó todo esto en completo estado de shock. Finalmente entendió por qué Giant God Hall estaba tan bien escondido. Giant God Hall todavía era mucho más débil que Ancient Soul Hall, y Ancient Soul Hall no dejaría escapar el Giant God Hall. En ese entonces, estaba rodeado por la raza del alma antigua. Antes de que mi alma fuera destruida, apenas logré abrir un camino hacia el exterior. Al final, mi cuerpo cayó a la zona continente. Aunque mi alma fue destruida y no pude renacer de una gota de sangre, como Dios Señor, podría reencarnar a través de un sello de origen. Xin Wen habló con una expresión complicada. Zhao Fen ya había esperado este tipo de explicación. Lo único que no había esperado era que, en su última vida, Xin Wen fuera en realidad uno de los miembros más fuertes de la raza del dios gigante, un Dios Señor. Por eso, cuando Xin Wen llegó al antiguo reino desolado de los dioses y heredó el puesto de maestro del salón, nadie se opuso. ¿Por qué me diste algo tan valioso como el sello del dios antiguo? Zhao Fen expresó una de las preguntas en su mente. El sello del dios antiguo era originalmente un artefacto divino de calidad suprema y aparentemente todavía tenía otros secretos, y sin embargo, en la zona continente, Xin Wen le dio un objeto tan importante a Zhao Fen. Encontró esto bastante difícil de creer. Cuando heredé la sangre y el cuerpo de mi vida anterior, Ancient Soul Hall notó mi existencia. Predije que un dios verdadero descendería a la zona continente, trayendo consigo una tormenta destructiva. Por lo tanto, tomé todos los objetos que poseía en mi última vida y los convertí en legados, de los cuales todos ustedes podían heredar. Esto fue para compensarlo, pero también para aumentar su fuerza para que pudiera enfrentar la crisis que se avecinaba. En cuanto al sello del dios antiguo, lo tomaste después de pasar la prueba. Xin Wen se rió entre dientes.
no le dio el sello del dios antiguo a Zhao Feng. Más bien, Zhao Feng lo obtuvo con su propia habilidad. Además, después de heredar la fuerza de su vida pasada y entrar en el antiguo reino desolado de los dioses, Xin Wen sabía que sería perseguido por Ancient Soul Hall. El sello del dios antiguo era de tal importancia que no se podía permitir que cayera en manos del Salón del Alma Antigua. Por este motivo, decidió entregárselo a otra persona para que lo protegiera. Pero proteger el sello del dios antiguo también era peligroso. Una persona normal no sería capaz de hacerlo. ¿Quieres saber el secreto del sello del dios antiguo? Xin Wen preguntó de repente. Zhao Feng se congeló. Naturalmente, sabía que el secreto del sello del dios antiguo probablemente era extremadamente importante, pero parecía que Xin Wen no tenía la intención de ocultar este secreto a Zhao Feng. Después de todo, has sido de enorme ayuda para mí y podrías ser considerado medio propietario del sello del dios antiguo. Es correcto que lo sepas, Xin Wen se preparó para revelar el secreto. Pero en este momento, una energía extremadamente pesada y opresiva descendió sobre el palacio. Uno tenía que darse cuenta de que, cuando Zhao Feng entró en este palacio, se erigió una matriz defensiva a su alrededor. A pesar de eso, la energía de ese misterioso experto ignoró por completo la matriz defensiva. Esta energía era tan pesada como una montaña, e incluso a través de la matriz, hizo que Zhao Feng fuera incapaz de moverse. Se sentía como una hormiga insignificante, subida en manos de otra. Había experimentado esta sensación una vez antes. Dios, señor. Zhao Feng estaba mentalmente alarmado. Después de experimentar el poder de Dios, el Señor de la Soledad Celestial, pudo determinar el cultivo de esta persona a través de su energía. Wen, ¿planeas revelar el secreto de la raza del Dios gigante a un extraño? Una voz anciana y digna resonó en el palacio. Capítulo 1357. Wen, ¿planeas revelar el secreto de la raza del Dios gigante a un extraño? Una voz anciana y digna resonó en el palacio. Me ha estado ayudando a proteger el sello del dios antiguo todo este tiempo, y ahora ha venido a devolvérmelo personalmente, así que creo en él. Xin Wen tenía una expresión compuesta. Zhao Feng entendió claramente que el sello del dios antiguo tenía un gran secreto, sin embargo, vino aquí y lo entregó por su propia cuenta. Por lo tanto, no había nada de malo en contarle a Zhao Feng el secreto del sello del dios antiguo. En aquel entonces, mi raza de dios gigante también confiaba profundamente en la raza de almas antiguas, pero el resultado... La voz anciana habló una vez más, teñida de impotencia y rabia. Aquellos que no son de mi raza seguramente albergarán diferentes ideales. Antes de que Xin Wen pudiera responder, la voz anciana, impregnada de majestad sin límites, resonó en todo el mundo. En este momento, casi todos en Jiangot Hall salieron de sus residencias y miraron con miedo al cielo. Zhao Feng, no te lo tomes como algo personal. El gran anciano no te está apuntando. Xin Wen sabía que el odio del gran anciano por la raza del alma antigua era demasiado profundo y, en lugar de discutir, decidió hablar con Zhao Feng. En su opinión, la raza del dios gigante estaba en esta situación porque confiaban demasiado en su línea de sangre, y también consideraban su línea de sangre demasiado alta, mirando con desprecio a las razas antiguas más débiles. Tenían demasiada confianza en su poder y estaban seguros de su posición, lo que resultó en esa tragedia. La raza del dios gigante había aprendido sus lecciones. Una vez que revivieran, se levantarían con un impulso imparable. Pero dado que la raza del dios gigante todavía estaba amenazada por la raza del alma antigua, necesitaban una oportunidad para organizar su regreso. Wen, el artículo ha sido entregado. Envíalo fuera. Prosiguió el gran anciano. La posibilidad de que la raza del dios gigante se levantara de nuevo estaba en el sello del dios antiguo. Necesito su ayuda, dijo Xin Wen con indiferencia. ¿Qué? ¿Planeas que se quede aquí? Una voz furiosa resonó en el pasillo. Zhao Feng sintió como si el cielo se le cayera encima.
Un momento después, un anciano apareció en el pasillo, su cuerpo grande y alto, su piel de color rojo oscuro, su rostro digno y majestuoso, y su cabello de un blanco gastado por el tiempo. Él es un dios antiguo de rango 8, seguro que será un experto de primera clase en cualquier facción ordinaria, pero para nuestra raza de dios gigante, no tiene ninguna utilidad. Ladró el gran anciano. En verdad, Jiang-God Hall actualmente carecía de expertos, y estarían más que felices de tener otro dios antiguo de rango 8 en sus filas. Era solo que el gran anciano todavía albergaba hostilidad hacia los forasteros. Además, la raza del dios gigante se encontraba en un momento crucial y no se podía permitir ningún error. Pasé algún tiempo con Zhao Feng después de reencarnar, así que lo entiendo un poco. Él tiene la capacidad de ayudarnos, pero tendremos que preguntarle si está dispuesto a ayudarnos. Xin Wen se puso de pie de repente, exudando su energía de línea de sangre suprema, reduciendo la presión sobre Zhao Feng. Ya que lo consideras tan bien, déjame probarlo para ver si tiene tal habilidad. La expresión del gran anciano no cambió mientras miraba a Zhao Feng. No prestó mucha atención a Zhao Feng antes, pero confiaba en el juicio de Xin Wen, por lo que comenzó a interesarse un poco en Zhao Feng. Si desea quedarse aquí, déjelo tener una pelea con mi discípulo registrado. De lo contrario, puede irse ahora mismo. Habló el gran anciano. Xin Wen hizo una mueca. El discípulo registrado del gran anciano, el dios antiguo Chen Yun, había alcanzado el rango máximo 8 no hace mucho tiempo y poseía una fuerza inusual. Creía que Zhao Feng era capaz de ganar, solo le preocupaba que la actitud amenazante del gran anciano hiciera infeliz a Zhao Feng y lo hiciera irse. Este joven está dispuesto a intentarlo, dijo con calma Zhao Feng. Realmente vino aquí con la intención de ayudar a Xin Wen, pero la actitud de este dios señor lo hizo muy infeliz. Dado que este era el caso, demostraría su fuerza y le daría a esta persona una bofetada viciosa en la cara. Además, en los últimos 3 años de reclusión, Zhao Feng había hecho un gran progreso, pero nunca tuvo la oportunidad de probarlo, por lo que le picaban las manos. Xin Wen sonrió levemente ante la respuesta de Zhao Feng. Ok. Gritó el gran anciano y, ejerciendo su enorme poder, inmediatamente se llevó a Zhao Feng del salón. Al mismo tiempo, una voz resonó en la sala. Wen, el sello del dios antiguo está en nuestras manos. Ve y prepárate. Cuidaré de este niño. En un instante, Zhao Feng se dio cuenta de que estaba de pie en un área espaciosa cubierta por una matriz protectora de decenas de miles de li de circunferencia. De repente, el espacio se onduló y luego apareció un hombre con armadura dorada. Maestro, ¿para qué has buscado a tu discípulo? El antiguo dios Chen Yun se inclinó respetuosamente. Ten una pelea con este forastero hasta que se decida un vencedor, dijo fríamente el gran anciano. Entre sus discípulos, solo el dios antiguo Chen Yun tenía un nivel de cultivo similar al de Zhao Feng. Aunque el dios antiguo Chen Yun era solo un discípulo registrado, tenía el linaje de la raza del dios gigante, dotado de una fuerza anormal. Si un forastero de bajo nivel como Zhao Feng pudiera derrotar al dios antiguo Chen Yun, demostraría que su potencial y talento eran realmente aterradores y que sería útil para la raza del dios gigante. Los ojos de Zhao Feng brillaron. El dios antiguo Chen Yun era en realidad ese dios antiguo con armadura dorada que actuó de una manera extremadamente hostil con él en el momento en que ingresó al salón del dios gigante. Mucha gente comenzó a reunirse alrededor del borde de la matriz. Escuché que este forastero va a tener una pelea con el discípulo registrado del gran anciano, el dios antiguo Chen Yun. ¿Cómo podría una persona de una raza de bajo nivel ser rival para el dios antiguo Chen Yun? La multitud empezó a charlar. Por favor, enséñame, dijo el dios antiguo Chen Yun y luego activó inmediatamente su línea de sangre de la raza del dios gigante. En una explosión de luz, apareció un enorme gigante con armadura dorada, exudando una enorme presión. Quedó claro a través del dios antiguo Chen Yun que inmediatamente activó su línea de sangre que quería poner un fin rápido a esta batalla. Después de todo, tampoco le gustaban los forasteros, y también representaba a su maestro, por lo que necesitaba obtener una victoria abrumadora.
El cuerpo de esta persona es bastante más grande que el del antiguo dios Stylemon. Los ojos de Zhao Feng brillaron. Claramente, la línea de sangre Jiangodrace no puede subestimarse. Jiangogale Palm. El enorme dios antiguo Chen Yun barrió con una palma que bloqueó el cielo. Un viento frenético comenzó a barrer el área cuando una enorme palma hecha de viento voló hacia Zhao Feng. Swish. Zhao Feng usó inmediatamente Spatial Blink para salir del alcance del ataque del dios antiguo Chen Yun. Boom. Boom. La palma se estrelló contra el suelo e inmediatamente abrió un abismo aterrador. ¿Eso es todo? La línea de sangre de ese forastero es de bajo nivel. No hay forma de que se pueda comparar con el dios antiguo Chen Yun. El antiguo dios Chen Yun se ha vuelto mucho más fuerte. Su intención de viento ha alcanzado la cima del nivel 6, y también tiene su línea de sangre Jiangodrace. Ese niño solo puede esquivarlo. Los espectadores gritaron alarmados. En este momento, apareció un hombre hechizante con largo cabello rojo púrpura, con los ojos fijos en Zhao Feng. La llegada de esta persona inmediatamente atrajo las miradas de asombro de los demás. Nangongsen, es un forastero como tú que quiere quedarse aquí, pero su suerte no es tan buena como la tuya. Tiene que derrotar al antiguo dios Chen Yun. Un joven dios antiguo sonrió y le dijo al hombre hechizante. Él ganará, dijo Nangongsen rotundamente. Pero internamente, Nangongsen estaba extremadamente inquieto. No pensé que ya eras un dios antiguo de rango 8. Mi línea de sangre Jiangodrace me dota tanto de fuerza como de defensa. Mis ataques son extremadamente poderosos. ¿Dónde crees que puedes esconderte? El antiguo dios Chen Yun era un majestuoso gigante que se extendía por los cielos, sus palmas se elevaban con una intención de viento de alto nivel. Golpe del dragón celestial feroz vendaval. Cuando el dios antiguo Chen Yun movió sus palmas, una tormenta de energía salió de ellas. La técnica suprema del dios antiguo Chen Yun. Su alcance es simplemente enorme. Ese niño no tiene dónde esconderse. Parece que se va a acabar. ¡Qué aburrido! La multitud originalmente creía que la batalla duraría un poco más, pero el dios antiguo Chen Yun en realidad usó su técnica suprema. Un enorme dragón de tormenta impregnado de un poder frenético se abalanzó sobre Zhao Feng. Zhao Feng parecía diminuto frente a este enorme dragón, como un insecto insignificante. Esta vez, Zhao Feng no esquivó. Su cuerpo estaba inmóvil mientras reunía un poder divino deslumbrante. Puño devastador de Dios del origen del caos. Fusionando sus muchas intenciones, Zhao Feng golpeó ferozmente. Un puño masivo hecho de energía oscura se lanzó hacia adelante con un impulso intrépido, como si nada en el mundo pudiera detenerlo. ¡Bum! 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 El puño de Zhao Feng atravesó directamente al dragón de tormenta gigante. Uno tenía que darse cuenta de que, ahora que Zhao Feng había alcanzado el tercer nivel de la técnica del origen del vacío del cielo del caos, su poder divino del origen del caos era esencialmente inigualable en el rango 8. ¿Cómo podría ser esto? La expresión del antiguo dios Chen Yun se relajó. El ataque de poder divino de un miembro de la raza de dios gigante en realidad había perdido ante un dios antiguo de rango 8 ordinario de una raza ajena. En este momento, el ojo izquierdo de Zhao Feng surgió con un poderoso Eye Intent. Ataque del alma. El antiguo dios Chen Yun hizo una mueca. Las personas fuera de la matriz también se volvieron sombrías. Cuando uno mencionó los ataques del alma, lo primero en lo que pensaron fue en la raza del alma antigua. Además, el alma realmente era una de las debilidades de la raza del dios gigante. Prisión de la ilusión del rayo del viento. El ojo izquierdo de Zhao Feng explotó con un rayo. La energía del rayo continuó aumentando a medida que absorbía más y más energía eólica circundante. Finalmente, tomó la forma de una enorme red de rayos de viento que contuvo al antiguo dios Chen Yun. Swish. La energía que exudaba constantemente esta red de Wind Lightning infligió un daño terrible al cuerpo y al alma del dios antiguo Chen Yun.
El ojo izquierdo de Zhao Fen también estaba enviando poderosa energía de ilusión a la Red Wind Lightning, que trabajó con el efecto adormecedor del rayo para influir en la mentalidad del dios antiguo Chen Yun y reducir su capacidad de resistencia. Su oponente era miembro de la raza del dios gigante, por lo que las técnicas de línea de sangre ocular a pequeña escala no serían de ninguna utilidad. En sus 3 años de reclusión, Zhao Fen se había dado cuenta de este problema y comenzó a investigar los ataques del alma a gran escala. Esta prisión de ilusión de viento y rayo fue una de ellas. Esta era una técnica de línea de sangre de ojos extremadamente flexible. La energía del rayo también podría fusionarse con energía de madera, agua o metal. El antiguo dios Chen Yun gritó mientras era torturado por la técnica de linaje ocular vinculante de Zhao Fen. La intención del alma de Zhao Fen ya estaba a punto de alcanzar el rango 9. A pesar de que Zhao Fen no usó ninguna energía de origen, el dios antiguo Chen Yun todavía encontraba difícil resistirse a esta técnica de línea de sangre ocular. El ojo izquierdo de Zhao Fen de repente pulsó con ella intent. Estaba claro que planeaba usar otra técnica de línea de sangre ocular. Detener. En este momento, el gran anciano habló. El mundo entero pareció congelarse. Toda la energía se esparció y se dispersó como si nunca hubiera existido. El resultado está decidido. El gran anciano escupió estas palabras. Como Dios Señor, fue capaz de ver muchas cosas de esta corta batalla. Si la batalla continuaba, el dios antiguo Chen Yun definitivamente perdería, por lo que era mejor terminar la batalla temprano para que la raza del dios gigante pudiera preservar algo de su dignidad. No. ¿Cómo podría ser así? El antiguo dios Chen Yun no estaba muy dispuesto, pero no se atrevió a desafiar la voluntad del gran anciano. La batalla terminó, y Zhao Fen estaba preparado para irse cuando de repente vio a un hombre hechizante con cabello rojo púrpura parado entre la multitud. Capítulo 1358. Nan Gongchen. Zhao Fen respetó sorprendido. Nunca hubiera imaginado que vería a Nan Gongchen aquí. Uy. Zhao Fen voló de inmediato. A los miembros cercanos de la raza del dios gigante todavía no les gustaba Zhao Fen, pero dado que había obtenido el reconocimiento del gran anciano y también se rumoreaba que tenía alguna conexión con el señor Wen, no harían todo lo posible para desafiar a Zhao Fen. No pensé que estarías aquí también. Zhao Fen sonrió. Nan Gongchen era actualmente un dios verdadero de rango 6. Después de todo, había heredado la fuerza de un dios antiguo y estaba dotado de un talento de cultivo excepcional, por lo que alcanzar este nivel era muy normal. Sin embargo, aún más sorprendente fue que los pensamientos malvados en el cuerpo de Nan Gongchen eran claramente más débiles en comparación con los de la zona continente. Cuando llegué al antiguo reino desolado de los dioses, me encontré con Xin Wen. Sin ningún otro lugar a donde ir, lo seguí hasta este lugar, explicó Nan Gongchen. Ahora que lo pensaba, tenía mucha suerte. Había ofendido a una facción de 4 estrellas y media y casi pierde la vida en su persecución hasta que Xin Wen logró rescatarlo. Posteriormente, Xin Wen ayudó a reprimir los malos pensamientos en su cuerpo, lo que permitió que su personalidad mejorara lentamente. Así es y. Ven y conoce a un viejo amigo. Zhao Fen sonrió cuando llamó a Kun Yun. Nan Gongchen. Kun Yun. Los dos se miraron el uno al otro en estado de shock mientras simultáneamente soltaban. Kun Yun miró a Nan Gongchen y, al darse cuenta de que no podía comprender su nivel de cultivo, inmediatamente se puso bastante envidioso. Sin embargo, dado que Nan Gongchen había heredado una parte de la fuerza del dios antiguo Xi Yan, no era extraño para él haber alcanzado este nivel. Además, Nan Gongchen había entrado en el antiguo reino desolado de los dioses antes de alcanzar el nivel del dios verdadero. Los tres se miraron y no pudieron evitar sonreír. Nunca hubieran esperado que los 3 expertos del Salón de los Dioses estuvieran reunidos en este lugar. Ahora que lo pensaban, había pasado mucho tiempo desde entonces. Cuando estaban en la zona continente, los 3 se habían unido por el bien de sus intereses personales, pero ahora que ya no estaban atados por el interés propio, los 3 caminaban y charlaban entre ellos con más despreocupación de lo que estaban. Había sido antes.
Al final, Kun-Yun estaba decidido a permanecer aquí. Aunque este lugar discriminaba a los forasteros, todavía lo encontraba mucho mejor que Vladimir Peak. Quería luchar en este entorno adverso y volverse cada vez más fuerte hasta que pudiera alcanzar el nivel de Nangongsen. Zhao Feng era simplemente demasiado inalcanzable. Así es. Nangongsen, déjame darte algo. Zhao Feng de repente recordó algo. A estas alturas, ya había duplicado muchas porciones de Heavenly God Liquid. Ya le había dado una porción a Kun-Yun, pero Kun-Yun se la estaba quedando para poder usarla en el momento adecuado. Swish. Zhao Feng sacó una pequeña botella de vidrio, dentro de la cual había un líquido cristalino blanco. Este es el líquido del dios celestial. Tiene una cierta posibilidad de ayudar a cualquiera dentro de los 9 rangos del dios verdadero a entrar en el siguiente rango. Cuanto menor sea el nivel de cultivo de uno, mayor será la posibilidad, y la base de uno no será inestable después. Zhao Feng le dio el líquido del dios celestial, pero dependía de él decidir cuándo tomarlo. Pensar que había tal tesoro. Nangongsen se quedó atónita. Por su efecto, pudo ver cuán precioso era este líquido de dios celestial. Decidió consumir de inmediato este tesoro y buscar al dios antiguo. De esta manera, Zhao Feng pasó varios días en el salón del dios gigante. Un día, la voz de Xin Wen resonó en la mente de Zhao Feng. Zhao Feng, ven a mi casa. Cuando Zhao Feng llegó al palacio de Xin Wen, se dio cuenta de que todos los expertos de la raza del dios gigante que tenían el rango 8 o más se habían reunido aquí. Wen, ¿también lo llamaste? Junto a Xin Wen, el gran anciano frunció el ceño. Todo el palacio se quedó en silencio de inmediato. También hubo algunos otros expertos de la raza del dios gigante que querían excluir a Zhao Feng. Después de todo, lo que estaban a punto de hacer a continuación involucraba uno de los secretos más importantes de la raza del dios gigante. Si no fuera por el hecho de que la raza del dios gigante actualmente carecía de mano de obra, ni siquiera ellos habrían tenido derecho a participar, y ahora incluso estaban permitiendo que participara un extraño. Zhao Feng una vez me ayudó a proteger el sello del dios antiguo, y también fue perseguido por el salón del alma antigua, y aún así me entregó el sello del dios antiguo. Para recompensarlo, he decidido dejarlo participar en este asunto. Xin Wen dijo solemnemente, su tono no toleró ninguna objeción. Muchos de los expertos negaron levemente con la cabeza, pero no dijeron nada. Zhao Feng estaba bastante desconcertado. No esperaba eso, a pesar de que Xin Wen no se había cultivado al nivel de Dios Señor, todavía tenía tanta confianza en su posición como maestro del salón. Sin embargo, había escuchado algunas cosas de Nangongsen sobre Xin Wen. En su vida anterior, Xin Wen fue un genio incomparable de la raza del dios gigante. No solo tenía una línea de sangre gruesa, sino también increíbles habilidades de comprensión. En solo 3000 años, había avanzado al nivel de Dios Señor. Incluso en el antiguo reino desolado de los dioses, esta fue una hazaña legendaria. La raza del dios gigante le había confiado todas sus esperanzas. Si no fuera por el golpe en el salón de Dios antiguo, Xin Wen podría haberse convertido en un rey dios, reinando sobre el antiguo reino desolado de los dioses y guiando su destino. En este momento, los miembros de la raza del dios gigante probablemente habían confiado una vez más sus esperanzas a Xin Wen, creyendo firmemente que él los guiaría hacia la grandeza. Zhao Feng, este sello del dios antiguo no es simplemente el símbolo de la identidad del maestro del salón del dios antiguo, sino también la clave para abrir el misterioso tesoro del legado ancestral de la raza del dios gigante. Xin Wen finalmente reveló el secreto del sello del dios antiguo. ¿Tesoro del legado ancestral? Su interés despertó, Zhao Feng escuchó en silencio. En una era lejana, los miembros de la raza del dios gigante tenían una línea de sangre delgada y habilidades de comprensión mediocres. Pero en cierta época, un antepasado abrió accidentalmente un tesoro misterioso, después de lo cual la raza produjo varios señores dioses en el lapso de varios miles de años, lo que le permitió convertirse en una de las facciones máximas de 5 estrellas del reino desolado antiguo. De los dioses. Produciendo varios Godlords seguidos. Este tesoro del legado ancestral parece demasiado ridículo y
Zhao Feng no pudo evitar reflexionar internamente. Si esto fuera cierto, entonces, en el momento en que la raza del dios gigante pudiera abrir este tesoro del legado ancestral y tomar el control de sus beneficios, solo necesitarían un poco de tiempo para crecer lo suficientemente fuerte como para competir contra el salón del alma ancestral. Le resultó difícil imaginar que el sello del dios antiguo que había estado usando todo este tiempo estuviera realmente relacionado con un secreto tan importante. Wu. Abre el tesoro del legado ancestral de Jiangotrace. Tu grupo entrará mientras yo haré guardia aquí. Dijo el gran anciano con frialdad. Él era el más fuerte, por lo que había renunciado a su derecho a ingresar al tesoro para hacer guardia sobre la raza del dios gigante. Se podía ver que el gran anciano realmente estaba dedicado a la raza del dios gigante. Butch. BZZZ. En este momento, el dominio fuera del palacio comenzó a temblar. El gran anciano frunció ligeramente el ceño y envió su sentido divino para comunicarse con la gente de afuera. No está bien. Ancient Sul Hall está atacando. El gran anciano hizo una mueca. Si abrimos la tesorería pero el salón de las almas antiguas logra entrar, habremos terminado. Maldita sea. ¿Cómo sabían dónde estábamos? Los miembros del escalón superior comenzaron a suspirar. Podría haber un espía. Un dios antiguo de rango 8 con una mirada fría y siniestra gruñó suavemente. Todos inmediatamente lanzaron una mirada a Zhao Feng. Para que Ancient Sul Hall atacara en este momento crucial era demasiado sospechoso. Era muy normal sospechar de un espía. Zhao Feng era el recién llegado, y también era un forastero. Para él era muy natural ser el primer sospechoso. Retirámonos. La expresión del gran anciano se atenuó cuando desapareció del salón. Todos los demás se marcharon rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que todos los miembros del salón del dios gigante se reunieran. Retírate a área. Gritó el gran anciano mientras sacaba una enorme fortaleza de acero. Esta antigua fortaleza tenía alas a su alrededor. Claramente era una herramienta voladora de gran escala. Solo tomó unos segundos para que todos entraran a la fortaleza. ¡Bum! La antigua fortaleza retumbó mientras volaba directamente hacia el cielo. Una vez que alcanzó cierta altura, la fortaleza atravesó el dominio y apareció en el mar. El mundo entero estaba completamente negro como si el apocalipsis hubiera descendido. Restos de la raza de Dios gigante, entreguen el sello del Dios antiguo y sométanse. En el centro de una nube negra estaba un Dios señor de la antigua raza del alma, su cuerpo traslúcido y sus rasgos faciales borrosos. Habló con una voz fría y siniestra. Raza de almas ancestrales, Dios, Señor Cielo Glom. El gran anciano lo fulminó con la mirada. Aparte de God Lord Gloomhaven, había otro Dios Lord que no reconoció. Y dada la cantidad de expertos en Dios antiguo presentes, estaba claro que la raza del alma antigua había movilizado todas sus fuerzas. No está bien. Ancient Sul Hall ya está aquí. En términos de velocidad, la Ancient Sul Race era muy superior a la Jiangot Race. Además, la raza del dios gigante estaba usando una herramienta voladora de gran escala, lo que los ralentizaba aún más. Todos los miembros de la Jiangot Race entendieron esto. Todos, síganme para interceptar el Salón de las Almas Antiguas para que podamos comprarle al señor Wu en la oportunidad de escapar. Dijo el gran anciano. Esta fue la mejor solución disponible. La antigua fortaleza se quedó en silencio de inmediato. Si vivieron o murieron dependía de esta elección. Sin embargo, inesperadamente, la gran mayoría de los miembros aceptó rápidamente. Nangong Shen y Xin Wen eran miembros del Salón del Dios Gigante, por lo que no tenían ninguna razón para escapar, ni eligieron escapar. Zhao Feng se acercó y les dio a los dos algunos objetos que podrían salvarles la vida. Wen, lleva a algunas personas contigo y escapa en secreto para que puedas abrir el tesoro de la raza del Dios Gigante. El gran anciano miró solemnemente a Xin Wen. Todas las personas en la fortaleza miraron a su maestro de salón. En este momento, nadie estaba agobiado por más presión que Xin Wen. Por supuesto, no lucharemos hasta la muerte. Después de mantenerlos presionados por un tiempo, huiremos con todas nuestras fuerzas y...
El gran anciano comenzó a explicar su plan. En cierto punto, la fortaleza voladora de la Giant-God-Wrath se detuvo. ¿Quieres rendirte? Dios Lord Gloomhaven se burló. En verdad, habían descubierto la ubicación oculta de Giant-God Hall hace mucho tiempo. Solo esperaron hasta ahora porque estaban esperando que la raza del dios gigante recuperara el sello del dios antiguo. Después de todo, el sello del dios antiguo había estado en posesión de Zhao Fen, y la raza espiritual, con la que residía Zhao Fen, era muy difícil de tratar. Miras demasiado a la raza del dios gigante. El gran anciano salió volando de la fortaleza, estallando con una presión sanguínea aterradora. Una deslumbrante luz blanca explotó hacia afuera, dispersando la oscuridad. ¡Bum! Un gigante tan enorme que era difícil de describir se cernía sobre la tierra. El mundo tembló y gimió como si estuviera experimentando una calamidad. Raza de dios gigante, Dios Lord Gloomhaven miró solemnemente al gran anciano. La mayoría de los miembros de la raza del dios gigante tenían líneas de sangre extremadamente delgadas. Aquellos con linajes gruesos eran extremadamente raros, pero el gran anciano era uno de ellos. Un verdadero experto de la raza del dios gigante. En un duelo 1 contra 1, nunca se atrevería a luchar contra el gran anciano. Alguien escapó de esa fortaleza hace un momento. El otro dios señor del salón del alma antiguo susurró de repente. Ve tras ellos. Dios Lord Gloomhaven susurró en respuesta, y su cuerpo desapareció, apareciendo un momento después frente al gran anciano. Ni siquiera pienses en pasarme. El gran anciano rugió enojado. Agitó la palma de la mano e inmediatamente levantó una enorme pared de tierra detrás de él que dividió el mundo en dos. En este momento, los otros miembros de Giant-God Hall comenzaron a emerger. Cuando el gran anciano reveló su verdadera forma, Xin Wen escapó en secreto con algunas personas. Zhao Fen estaba en este grupo. Era un forastero, por lo que la raza del dios gigante, naturalmente, no podía permitirle permanecer para cubrir su retiro. Un dios señor de una de las 20 razas antiguas más importantes es realmente capaz de destruir un mundo. Con su ojo izquierdo, Zhao Fen aún podía ver cómo les estaba yendo a las dos facciones. El impacto que el gran anciano le había dado a Zhao Fen fue mayor que el de Dios Señor Soledad Celestial. Este hombre podría destruir una facción de 4 estrellas y media con solo un pisotón. Capítulo 1359. Señor Wen, ¿a dónde vamos? Preguntó el antiguo dios Chen Yun. El gran anciano había elegido a 3 personas en total para seguir a Xin Wen. El dios antiguo de rango 8 Sundermount, el dios antiguo de rango 8 máximo, Chen Yun, y el último era el resplandor del dios antiguo de rango 8 máximo. Después de todo, la mayoría de los dioses antiguos necesitaban quedarse para contener las fuerzas del Salón del Alma Antigua. 3 personas fue lo máximo que se pudo movilizar. Vámonos de aquí primero. Solo entonces podremos permitir que nuestros camaradas se retiren antes. Susurró Xin Wen. Mientras pudieran escapar de estas peligrosas circunstancias, los miembros de la raza del dios gigante que quedarán podrían escapar por sí mismos. Por lo tanto, Xin Wen actualmente no tenía otro objetivo, excepto alejarse de aquí lo más rápido posible. «Alguien viene», dijo de repente Zhao Fen. Ancient Soul Hall tenía numerosos miembros y una fuerza formidable. Incluso si la raza del dios gigante usó toda su fuerza, no fue capaz de detener a todos. Además, el verdadero objetivo de Ancient Soul Hall era el Ancient God Seal. Naturalmente, pensarían en todos los métodos para pasar la línea de defensa del gran anciano. ¿Cuál es la situación? Xin Wen preguntó directamente. Los demás quedaron desconcertados. No podían sentir nada en absoluto, pero Xin Wen confiaba completamente en Zhao Fen y le preguntó qué estaba pasando. Un dios antiguo de rango 9 y 2 de rango 8. Zhao Fen usó sus sentidos para determinar los niveles de cultivo de la oposición. Los 3 miembros de Ancient Soul Hall entraron rápidamente en el rango sensorial del resto del grupo. Realmente es el caso. Ancient God Resplendence tenía una mirada de incredulidad. ¿Era el sentido divino de Zhao Fen más fuerte que todos los de ellos? Son solo 3 personas. Incluso si se ponen al día, no hay forma de que puedan hacernos nada.
El antiguo dios Chen Yun suspiró aliviado. Si un grupo grande los persiguiera, o tal vez incluso un dios señor de medio paso o un dios señor real, realmente estarían condenados. No, es posible que no tengan planes de luchar con nosotros, dijo de repente Zhao Feng. El antiguo dios Chen Yun y los demás se confundieron por un momento, pero luego lo entendieron al instante. En una pelea, no serían rival para nosotros. El objetivo de estos tres probablemente sea seguirnos. La expresión de Ancient God resplandece se oscureció instantáneamente. Mientras el trío se las arreglara para mantenerse al día, Ancient Sulhol podría continuar enviando refuerzos, momento en el que al grupo de la raza del dios gigante le resultaría extremadamente difícil escapar. Maldita sea, pensar que harían tal cosa. El dios antiguo Sundermount estaba furioso. El trío de Ancient Sulhol mantuvo una distancia fija entre ellos, ni se puso al día ni se quedó atrás. Sería sumamente difícil deshacerse de este grupo. Sin embargo, si se daban la vuelta y trataban de atacar, este trío definitivamente elegiría correr, y el grupo Hyang-God-Raze no podría hacer nada. Además, si eligieran atacar y no pusieran fin rápidamente a la batalla, el grupo de la raza del dios gigante simplemente se retrasaría y se colocarían en una situación aún mayor. Por un momento, los cuatro miembros del grupo Hyang-God-Raze y Zhao Feng tenían expresiones sombrías. Tengo un plan. Con este mal humor, Zhao Feng habló de repente. Los otros miembros del grupo se volvieron inmediatamente hacia él sorprendidos. ¿Qué plan? Xin Wen preguntó de inmediato. La situación era extremadamente grave y ni siquiera él tenía idea de qué hacer. Me quedaré mientras el resto de ustedes se van primero. 400.000 li de distancia. Jaja, solo tenemos que seguirlos, y luego, una vez que lleguen los refuerzos del Salón del Alma Antiguo, podemos exterminarlos y recuperar el sello del dios antiguo. El anciano vestido de negro de la Ancient Soul Race que lideraba este grupo se rió con frialdad. Su objetivo era el sello del dios antiguo. En comparación, matar a los miembros de la raza del dios gigante no era importante. Anciano, ¿qué es ese sello de dios antiguo que posee la raza de dios gigante? Pensar que Ancient Sulhol pasaría por tantos problemas para obtenerlo. Preguntó un hombre de piel roja. No era miembro de la Ancient Soul Race, por lo que había muchas cosas que no tenía claras. Hace mucho tiempo, Ancient Sulhol fue gobernado conjuntamente por la Ancient Soul Race y la Hyang-God-Race. La razón por la que la Ancient Soul Race tuvo una pelea con la Hyang-God-Race y los atacó fue el Ancient God Seal. El anciano vestido de negro sonrió. ¿Qué tipo de misterios contiene el sello del dios antiguo? El hombre de piel roja escuchó atentamente y continuó con sus preguntas. ¿Qué tipo de secretos escondía el sello del dios antiguo que haría que dos razas principales se volvieran hostiles entre sí? Este sello de dios antiguo puede abrir el tesoro del legado ancestral de la raza de dios gigante. Debes saber que el tesoro del legado ancestral permitió que la raza de dios gigante produjera dos señores dioses en el lapso de solo unos pocos miles de años. Estas palabras dejaron a los dos dioses antiguos de rango 8 completamente asombrados. Excluyendo a los God Kings, los God Lords eran los expertos supremos del antiguo reino desolado de los dioses, controlando las fuerzas mismas de la naturaleza. Eso es demasiado formidable y tenemos que conseguirlo. Las miradas avariciosas aparecieron inmediatamente en los rostros de los dos dioses antiguos de rango 8. Se rumorea que este tesoro del legado ancestral no solo guarda el secreto para avanzar hacia Dios Señor. Incluso podría estar conectado a una de las razas míticas en el top 10 de las 10.000 razas antiguas, susurró el anciano vestido de negro. Las 10 mejores razas antiguas. Los otros dos dioses antiguos sintieron que sus corazones temblaban. Incluso una raza tan fuerte como la raza del dios gigante solo ocupó el puesto 15. Los clasificados entre los 10 primeros eran casi todas razas extintas o tabú. La séptima carrera de rango, la octava carrera del cuervo dorado, la novena carrera de destrucción del dragón. Cada uno de ellos era una existencia legendaria y prohibida, y ese tesoro en realidad estaba vinculado a estas 10 mejores carreras. Anciano, la situación ha cambiado. El hombre de piel roja de repente disminuyó la velocidad.
¿Qué está sucediendo? ¿Ese niño se quedó atrás para detenernos y proteger a la raza del dios gigante? El otro dios antiguo de rango 8 no pudo evitar reírse. Con sus sentidos divinos, notaron que Zhao Feng solo se había detenido repentinamente mientras el resto se alejaba rápidamente. Sus sentidos divinos no pudieron detectar ningún cambio en las energías de su alma, lo que indica que esto no era una trampa. Xin Wen y los demás realmente se habían ido. Mátalo rápido. No podemos perder su rastro. Los ojos del anciano brillaron con una luz fría. Swish. 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 Un momento después, los tres usaron movimiento instantáneo para apresurarse hacia Zhao Feng. Zhao Feng, realmente admiro tu sentido de la rectitud. ¿De verdad sacrificarías tu vida por la raza del dios gigante? Sin embargo, sus esfuerzos son inútiles. Ladró el anciano vestido de negro, su cuerpo surgiendo con poderosas ondas de energía del alma. Relajarse. Una vez que estés muerto, rápidamente te acompañarán. El hombre de piel roja soltó una risa maliciosa. Los dos de rango 8 y uno de rango 9 planearon destruir rápidamente a Zhao Feng. Pero Zhao Feng se quedó donde estaba, completamente tranquilo. Jaja, ¿ninguno de ustedes podría decir que esto era una trampa? Zhao Feng sonrió levemente. Oh no. La expresión del anciano se atenuó. Aunque todavía no había notado nada extraño, las palabras de Zhao Feng inmediatamente le dieron un mal presentimiento. Por supuesto, Zhao Feng también podría estar planeando ganar tiempo con estas palabras, por lo que decidió que era mejor matar a Zhao Feng primero. Ola destructora de almas. El anciano hizo circular la energía de su alma y se preparó para desatar un poderoso ataque de alma. Salga. El ojo izquierdo de Zhao Feng comenzó a girar. BZZZ. Swish. Frente a él, surgieron 4 vórtices de ella Intent, produciendo 4 personas. Esta es una técnica espacial. El anciano comprendió al instante. Resultó que Zhao Feng había dejado marcas en los 4 miembros de la raza del dios gigante. Si bien los 4 escaparon del alcance de los sentidos divinos del trío del Salón del Alma antiguo, no habían huido por completo. Ahora que el trío de Ancient Soul Hall estaba aquí, Zhao Feng usó estas marcas para mover a los 4 miembros de la raza del dios gigante a través del espacio y traerlos aquí. Ancient Soul Hall, muere. Ancient God Resplendence se movió inmediatamente, haciendo circular la energía de su línea de sangre mientras golpeaba. Aunque su cuerpo no se hizo más grande, un enorme brazo fantasma apareció alrededor de su puño, impregnado de una enorme energía. Dedo de dios gigante. Xin Wen reunió la energía de su línea de sangre y la energía del mundo y sacó su dedo. El dedo explotó con una luz deslumbrante y apareció una imagen masiva y casi tangible de un dedo. Reuniendo la intención de la tierra a su alrededor, se disparó hacia adelante como un enorme pilar del cielo. Incluso antes de que este dedo descendiera, los miembros de Ancient Soul Hall sintieron una enorme presión sobre sus cuerpos. La sangre en los cuerpos de los 2 dioses antiguos de rango 8 se congeló y se volvieron incapaces de moverse, y mucho menos de escapar. El anciano vestido de negro miró todo esto en estado de shock. La mayoría de los miembros de Giant God Race no daban tanto miedo, pero aquellos con líneas de sangre verdaderamente gruesas tenían el terrible poder de destruir los cielos. Un ejemplo de esto fue Xin Wen. El anciano ni siquiera se atrevió a pensar en intentar oponerse a él. Transferencia del cuerpo del alma antigua. El anciano detuvo su ataque de alma y comenzó a ejecutar un arte secreto. Un momento después, su cuerpo se volvió negro translúcido, como si se hubiera transformado por completo en un cuerpo de alma. Las técnicas de la Ancient Soul Race estaban todas vinculadas al alma. Los cuerpos del alma eran innatamente inmunes a muchas heridas, pero las almas de la antigua raza de almas eran aún más formidables en sus aspectos defensivos. Al usar este arte secreto, uno podría bloquear ataques letales de expertos que tenían un nivel un poco más alto. Boom. Boom. Crack. Los ataques de la raza del dios gigante aterrizaron. HMPH, nada más que payasos tontos. El antiguo dios Chen Yun se burló con frialdad.
En esta confrontación frontal, el trío de Ancient Sulhol fue exterminado instantáneamente. En este momento. ¡Uy! En una feroz ráfaga de viento, una débil luz negra se disparó en la distancia. No está bien. El dios antiguo de rango 9 usó un arte secreto y logró escapar. El antiguo dios Sundermoon gritó alarmado. Un cuerpo de alma podía moverse a varias veces la velocidad de un dios antiguo ordinario y era extremadamente difícil de atrapar. De repente, un rayo de ella Intent pasó volando. ¡Crac! El anciano vestido de negro, que ya había huido más de 100.000 li, fue inmediatamente golpeado por Tribulation Lightning Flame. Su alma ya había sido gravemente herida por los ataques de la raza del dios gigante, y ahora fue golpeado por la llama del ojo del rayo de la tribulación de Zhao Feng. Después de luchar durante unos momentos, el anciano vestido de negro fue asesinado. Muerto. El antiguo dios Chen Yun se sorprendió. Todos ellos no pudieron evitar mirar a Zhao Feng. Esa técnica de linaje ocular era naturalmente suya. Claramente había disparado esa técnica de línea de sangre ocular casi instantáneamente. Parecía que ya lo había predicho todo y sabía la ruta que tomaría el anciano para escapar. La técnica de la línea de sangre del ojo era extraordinariamente precisa y había eliminado instantáneamente el alma debilitada del anciano vestido de negro. ¡Vamos! Xin Wen gritó. Cada segundo que demoraron fue a cambio de las vidas de los otros miembros de la raza del dios gigante. Swish. 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 Usaron apresuradamente el movimiento instantáneo para huir. Un día después, finalmente se detuvieron a descansar en un área desierta que tenía muy poco yuan qi. ¿Cuál es la situación? Xin Wen miró a Zhao Feng. No veo nada. Deberíamos estar a salvo. Dijo Zhao Feng. Lord Wen, ¿qué debemos hacer ahora? Preguntó de inmediato el antiguo dios Sundermoon. Abre el tesoro del legado ancestral. Todos ustedes vendrán conmigo. Xin Wen dijo solemnemente. Todos temblaron. Todos habían oído hablar del tesoro del legado ancestral controlado por la raza del dios gigante, pero nunca lo habían visto con sus propios ojos. Tenemos que obtener una gran cosecha del tesoro del legado ancestral para que podamos ayudar a que la raza del dios gigante resurja de nuevo. El antiguo dios Chen Yun se golpeó el pecho y dijo. El grupo viajó profundamente bajo tierra y colocó una matriz de ocultación. Swish. Xin Wen sacó el sello del dios antiguo y se preparó para abrir el tesoro del legado ancestral. Capítulo 1360. En un espacio subterráneo, Xin Wen colocó rápidamente una matriz secreta del legado del cielo. El sello del dios antiguo estaba claramente conectado con la raza del legado del cielo. Para abrir el tesoro del legado ancestral, uno tenía que tener cierta comprensión de la cultura y las habilidades de la raza del legado del cielo. Todos los expertos en dios antiguo de la raza del dios gigante sabían que la herencia de la raza del dios gigante contenía un conocimiento significativo de la cultura y las artes de la raza del legado del cielo, pero uno necesitaba un estatus suficiente para poder comprenderlo. Pero solo unos pocos sabían que este conocimiento de la cultura de la raza del legado del cielo se transmitió específicamente con el propósito de abrir el tesoro del legado ancestral. Una vez que se completó la matriz, Xin Wen comenzó a formar un hechizo con sus manos. Innumerables personajes de color verde oscuro de varios tamaños se retorcieron como renacuajos en la matriz. Boots. BZZZ. En un instante, se había formado una matriz abstrusa y críptica. Vamos. Xin Wen arrojó el sello del dios antiguo al centro de la matriz. Un momento después, innumerables cuerdas verdes delgadas volaron fuera de la matriz y se unieron al sello del dios antiguo. De repente, el sello del dios antiguo comenzó a temblar y las cuerdas verdes comenzaron a brillar con una luz brillante. Clink-clan. Bajo el control de Xin Wen, el sello del dios antiguo de repente comenzó a transformarse. Unos momentos después, terminó de transformarse en una puerta de metal negro. ¡Uy! Una grieta recta apareció en el centro de la puerta, una luz misteriosa y desgastada por el tiempo emergiendo de ella. Poco a poco, la puerta se abrió, envolviendo por completo al grupo en esa luz cegadora y misteriosa.
Envuelto en esta luz, Zhao Fen descubrió que su sentido divino y sus órganos sensoriales estaban severamente reprimidos. Al mismo tiempo, descubrió que todos sus movimientos también se habían vuelto mucho más lentos. Intención de tiempo. El corazón de Zhao Fen latió con fuerza. Esta era solo la luz que emergía de ese camino y, sin embargo, ya contenía una intención de alto nivel. Parecía que este tesoro del legado ancestral era muy inusual. Los otros dioses antiguos también sintieron esta intención de tiempo de alto nivel. Entra. Xin Wen gritó. Todos ellos ya se estaban impacientando, por lo que se apresuraron a entrar de inmediato. Después de un momento de caos, Zhao Fen de repente sintió que su cuerpo se ponía pesado cuando apareció sobre una llanura cubierta de hierba. Inmediatamente fue atacado por una energía antigua y gastada por el tiempo. No había necesidad de pensar siquiera en saber que se trataba de una dimensión extremadamente antigua. Xin Wen y los demás estaban presentes al lado de Zhao Fen. Su primera reacción fue observar su entorno. Después de todo, no sabía nada sobre el tesoro del legado ancestral. Incluso Xin Wen estaba ingresando por primera vez. ¿Milímetros? Zhao Fen estaba bastante sorprendido. En su primer intento de usarlo, descubrió que esta área restringía su sentido divino y otros sentidos al 10% de lo normal. Originalmente, como dios antiguo, debería haber podido captar un área de 2 a 300.000 li a su alrededor con un solo barrido de su sentido divino. Pero ahora, su sentido divino cubría solo alrededor de 30.000 li. Las miradas en los rostros de los demás indicaron que también estaban bastante alarmados por esta poderosa represión. Pero a pesar de que la visión de Zhao Fen estaba restringida, aún era mucho mayor que la de la persona común. También había descubierto que, si llevaba su capacidad de transparencia a su límite absoluto, también podría aumentar el alcance de su visión. Este no es el alcance de las restricciones de este lugar. Xin Wen de repente gritó. Ante estas palabras, también notaron otra anomalía. Xin Wen había dicho estas palabras un poco más lento de lo normal. Intención de tiempo. Zhao Fen notó de inmediato lo que estaba pasando. Después de todo, había alcanzado la cima del nivel 4 en intención de tiempo. ¿Cómo podría ser esto? El dios antiguo Sundermount estaba incrédulo. En este momento, todos hablaban un poco más lento de lo habitual. No nos preocupemos por esto por ahora. Buscar el tesoro es más importante. Xin Wen dijo sin rodeos. Cuando heredó el sello del dios antiguo, había escuchado del dios señor de la raza del dios gigante de la época que el tesoro del legado ancestral era un lugar de muchas oportunidades, pero también de muchos peligros. Además, la raza del dios gigante había construido un tesoro personal en este lugar, dentro del cual la raza del dios gigante almacenaba los preciosos recursos que había acumulado a lo largo de los años. Swish. Xin Wen sacó el sello del dios antiguo. Solo a través del sello del dios antiguo pudo detectar la dirección aproximada del tesoro de la raza del dios gigante. Con una idea aproximada de a dónde ir, el grupo viajó mientras observaba esta dimensión que había sido aislada del mundo. Mira allí. El antiguo dios Chen Yun señaló a la izquierda mientras gritaba. Ese lugar resultó estar en los límites mismos de sus sentidos divinos. Era un grupo de pequeños charcos, y había varias flores blancas que crecían junto al charco más cercano, emitiendo un brillo tenue que las hacía bastante llamativas. Son solo unas flores origen del tiempo ordinarias. ¿De qué estás gritando y gritando? El dios antiguo Sundermount gruñó. Time Intent fue extremadamente poderoso y extremadamente difícil de comprender. Los recursos de cultivo asociados con él también eran extremadamente raros. Las flores de origen del tiempo eran recursos de cultivo del tiempo más bien de bajo nivel y más comunes. La gran mayoría de los dioses verdaderos de bajo nivel comprarían flores de origen del tiempo y las usarían para intentar comprender la intención del tiempo. Si encontraban la intención temporal demasiado difícil de comprender, se rendirían, pero si lograban comprender algo, esto indicaría que tenían algo de talento en la intención temporal. Me parece que no trataste de cultivar la intención temporal cuando todavía eras un dios verdadero.
El antiguo dios Chen Yun sonrió débilmente. La expresión del dios antiguo Sundermount se congeló. En ese entonces, encontró que Time Intent era demasiado difícil y que proporcionaba muy poco impulso en el poder ofensivo, por lo que ni siquiera trató de cultivarlo. Zhao Fen estuvo escuchando todo el tiempo. Se había convertido directamente en un dios antiguo de rango 7, por lo que no experimentó lo que experimentaría un dios verdadero de bajo nivel. Las flores de origen temporal no son tan valiosas, pero debido a que tienen una gran vitalidad, ya que viven más y más, poco a poco van adquiriendo la fuerza de la intención temporal. Y cada pétalo indica que ha vivido 100 millones de años más. Ancient God Resplendence respiró hondo mientras miraba en estado de shock. Zhao Fen centró su mirada y vio que la gran mayoría de esas flores de origen del tiempo tenían más de 6 pétalos, e incluso había uno con 12 pétalos. 2.000 millones de años. Zhao Fen murmuró en estado de shock. Esta fue la primera vez que vio un recurso de cultivo tan antiguo. Uy. Un momento después, todos comenzaron a volar hacia ese charco. Aunque las flores de origen temporal eran recursos de cultivo de bajo nivel, incluso el recurso más común se volvería precioso una vez que tuviera más de 1.000 millones de años. Una vez que terminaron de dividir las flores de origen del tiempo, descubrieron que todos los otros charcos tenían sus propios recursos preciosos. Aunque esta variedad de recursos no era particularmente valiosa para los dioses antiguos, todos eran extremadamente antiguos. Esto realmente es un tesoro. El antiguo dios Chen Yun suspiró maravillado mientras volaba hacia adelante. Espera un momento. Xin Wen de repente gritó. El anciano de la raza del dios gigante le había advertido que, aunque el tesoro del legado ancestral era un lugar de muchas oportunidades, también estaba plagado de peligros. Si solo hubieran descubierto algunas flores de origen del tiempo, no habría pensado demasiado en el asunto, pero dado que había muchos más tesoros más adelante, este lugar podría considerarse un tesoro menor con el peligro correspondiente. Con sus sentidos divinos suprimidos al 10% de lo normal, e incluso más reducidos por la presencia de cualquier obstrucción física, era mejor ser un poco más cauteloso. Brom. En ese momento, todos sintieron que la tierra había comenzado a temblar. De repente, un dios Yao en forma de dragón serpiente emergió repentinamente del suelo frente al dios antiguo Chen Yun. El cuerpo del dios Yao era plateado brillante, y sus ojos blancos miraban fríamente al grupo. En el momento en que apareció este dios Yao, todos sintieron un aura enorme que aparentemente estaba vinculada al mundo, y todos sintieron como si hubiera un inmenso peso sobre sus hombros. Solo alcanza el rango 8 y, sin embargo, me da mucho miedo. Chen Yun miró en estado de shock a este dios Yao. Por perturbar mi descanso y robar mi territorio, te haré fertilizante para esta tierra. El dragón serpiente Yao Dios aulló mientras su cuerpo se retorcía hacia adelante. Swish. El dios Yao cargó contra el dios antiguo Chen Yun en un destello plateado, su boca se abrió de par en par y desencadenó una ola de formidable poder divino. Tan rápido. El antiguo dios Chen Yun hizo una mueca mientras retrocedía. Sin embargo, descubrió que el obstáculo del poderoso Time Intent lo hacía al menos 2 veces más lento de lo normal. Twish. Xin Wen activó su poder de línea de sangre y cargó hacia adelante. La formidable línea de sangre Giant God Race redujo en gran medida los efectos del Time Intent en él. Abrasador Gale Palm. Xin Wen hizo circular el poder divino y comenzó a fusionar la energía del fuego y el viento del mundo en su ataque. Kaboom. Una enorme palma de viento y fuego aulló hacia adelante. Se suponía que Scorching Gale Palm era un ataque rápido y explosivo, pero era mucho más lento en este lugar. HMPH, un pequeño truco. El dragón serpiente Yao Dios torció su cuerpo, exudando intención de tiempo de alto nivel. El ataque de Xin Wen se ralentizó instantáneamente por esta intención de tiempo. El dios Yao pudo esquivar el ataque moviendo ligeramente su cuerpo. Y por un momento, todos, incluido Xin Wen, se quedaron sin palabras. Esta intención temporal de dios Yao ha alcanzado el nivel 7.
Zhao Fen murmuró en estado de shock. Aunque la intención temporal no podía aumentar directamente el poder de los ataques de poder divino, había una razón por la que se consideraba una de las intenciones más fuertes. Ni siquiera los dioses antiguos de rango 9 ordinarios serían capaces de durar algunos golpes contra alguien de la fuerza de Xinwen, pero este dios Yao de rango 8 pico todavía podía competir contra él. ¡Bum! ¡Bum! El dios antiguo Chen Yun fue obligado a retroceder varios li por el dios Yao, pero su sangre de la raza del dios gigante le había dotado de increíbles capacidades defensivas. Además, descubrió que, aunque el dios Yao llegó con un impulso grandioso y estaba equipado con una intención temporal poderosa y asombrosa, sus ataques de poder divino solo estaban cerca de los de un dios antiguo de rango 9 y no eran demasiado irracionales. Atacar juntos. Gritó de inmediato el resplandor del dios antiguo. El grupo de 5 comenzó a atacar conjuntamente al dragón serpiente dios Yao. Después de luchar por un tiempo, el dios Yao descubrió que este grupo tenía una fuerza inusual. Incluso con su intención temporal, fue incapaz de derrotarlos. Durante esta batalla, Zhao Fen intentó atacar con técnicas de línea de sangre ocular, pero descubrió que este dios Yao tenía una intención de alma extremadamente tenaz que podía defenderse de los ataques de su alma. Tu maldita raza. El dragón serpiente Yao Dios, con el cuerpo cubierto de terribles heridas, intentó huir. ¿A dónde vas? Ancient God Resplendence inmediatamente gritó mientras sacaba un artefacto divino de tipo vinculante. Los 5 se habían aliado contra un solo dios Yao de rango 8. Si lo dejaran correr, no tendrían orgullo del que hablar. Al final, los 5 usaron algunas de sus verdaderas habilidades para matar rápidamente al dios Yao. Al diseccionarlo, se dieron cuenta de que todo el cuerpo de este dios Yao era un tesoro. Por ejemplo, la espina de la serpiente del espíritu de agua contenía tanto agua como intención de tiempo, y era el material ideal para crear armas divinas de tipo vinculante. En cuanto a la vena del corazón del origen del agua, consumirla podría permitirle a uno aumentar su vitalidad y fortalecer las venas de cristal de su cuerpo divino, reparando heridas ocultas. También podría usarse para cultivar Time Intent. A través de esta disección, el grupo se dio cuenta de que este dios Yao había vivido durante más de 1000 millones de años. Los materiales que componían su cuerpo eran tan valiosos precisamente porque había vivido durante tanto tiempo. No es de extrañar que fuera tan difícil de manejar. Zhao Fen dijo en estado de shock. Incluso el cultivador menos talentoso podría barrer a todos los cultivadores del mismo rango si se hubieran mantenido en ese rango durante 1000 millones de años. Este tesoro del legado ancestral era realmente un lugar anormal. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.